Pues entonces, con la venia comenzamos. Como siempre, muchas gracias por venir a Tercios Viejos. Aunque la parte superior es una librería, contamos con este espacio, que yo lo suelo llamar el espacio de multiusos, porque pretendemos ser, como reza nuestro segundo subtítulo, ser el rincón de la historia. Pretendemos ser un sitio donde se cuente la historia de España tal como fue y no como en ciertas ocasiones se quiere contar. Es decir, que sea un referente, una especie de referente cultural que, si bien es cierto que hay hoy en día el ejército como tal, como Ministerio de Defensa, sí ha tomado buena nota de lo que es la difusión de cultura de defensa, tanto en historia como lo que es propia cultura de defensa hoy en día, a nivel divulgativo, pensamos que faltaba un espacio como este, donde se puedan hacer presentaciones de libros, charlas, conferencias, debates, mesas redondas. Entonces, lo dicho, muchísimas gracias a los últimos incorporados que supongo que habrán disfrutado del atasco de Madrid en estos últimos momentos, en plenas Navidades del año 2019. No llevamos ni siquiera un año con las puertas abiertas, lo cumpliremos el próximo día 19. 19 jueves será el primer aniversario que conseguimos abrir el cierre de la tienda como tal. Entonces, que cumpliendo el primer aniversario venga una persona como Mariano Aguilar Olivencia, para mí es un auténtico honor y un orgullo, y se lo he dicho antes. Y doble orgullo. Uno, porque cuando tuve que hacer la tesis doctoral, uno de los primeros libros que leí, lógicamente, fue el suyo sobre el ejército en el franquismo. Y doble orgullo cuando me ha dicho que ha tenido a bien a leerse mi tesis. Sí. Con lo cual, espero que no con demasiados errores, ya que nuestro presidente, aquí presente, don Fernando Puel de la Villa, presidente de la Asociación de Historia Militar, ASEISMI, pues lo tuve en el tribunal de tesis, a sabiendas, porque ya que te tienen que enmendar la plana, que es lo que le toca al tribunal, por lo menos que sea con gran conocimiento al respecto. Yo no quiero extenderme mucho más, por lo menos en lo que es la introducción. Lo que sí quiero resaltar es lo siguiente. Estamos muy acostumbrados a hablar de la transición, la memoria de la transición o el espíritu de la transición. Y parece que la transición lo hizo absolutamente todo el mundo, salvo el ejército español, que debía estar allí en aquel momento, pues no sé exactamente si viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos o qué ocurrían. Entonces, una obra como la que venimos a presentar en el día de hoy, a cargo de nuestro invitado, pues para mí, de verdad, o sea, es un placer, pero muy grande. Entonces, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias a ti. El público es todo tuyo. Muchas gracias a ti, para mí es un honor, desde luego. Y lo que sí voy a empezar por decir es que del ejército del que yo voy a hablar es un ejército que yo he vivido, y algunos de los que están aquí presentes también, y que no tiene absolutamente nada que ver con el ejército actual. O sea, en este libro se habla de un ejército que podía ser de otro país, pero no de España. O sea, siendo de España como lo fue, pero era un ejército, el ejército franquista, fue el ejército de después de la guerra. Entonces, es un libro realmente crítico, no cabe duda que es crítico, pero lo he vivido, o sea, lo que digo todo es que lo he vivido muy directamente. Y voy a comenzar leyendo unas cosas, luego hablaremos y seguiremos hablando. O sea que una vez dicho que esto no tiene nada que ver con el ejército actual, por si alguien tiene algún error por lo que digo, luego lo que sí he vivido y lo que he estudiado a fondo, pues es duro, es crítico, no cabe duda. O sea, no se puede, para alabanzas y para todo eso no están los libros de historia. Los verdaderos libros de historia pienso que son para hacer un estudio crítico de la situación. Es más, en uno que publiqué yo, que ha hecho mención él, Rafael, que el ejército español durante el franquismo, resulta que yo lo subtitulaba Juicio crítico sobre el tema, y me quitaron lo de crítico en la editorial y me pusieron juicio sobre no sé qué. Pero es que el juicio crítico en el ejército, cuando hacemos maniobras, hacemos tal, lo que se hace al final es un juicio crítico, le llamamos así, y es que la palabra crítica pues tiene muchas acepciones.
Bueno, pues voy a empezar rápidamente porque tengo calculados unos 40 minutos para no marearles mucho más y voy a empezar diciendo que en febrero de 1975, al iniciarse el principio del fin de la cuestión del Sahara, cuando se vislumbraban posibilidades de un enfrentamiento con Marruecos, que estuvo a punto de conseguir, gracias a los americanos que dijeron, ¿cómo se van a pelear ustedes con aquellos a los que han protegido? Eso no puede ser, señores. Y así fue. Se publicó un artículo en ABC que decía cosas poco habituales en aquella época, bajo el título, a época de la que estamos hablando, de antes de morir Franco, vivía Franco. Bueno, bajo el título del sacrificio de las Fuerzas Armadas, el periodista Luis María Ansón afirmó que una parte considerable del desarrollo español se ha hecho sobre el sacrificio de los ejércitos que con su sacrificio contribuyeron año tras año a la ingente tarea de reconstrucción nacional primero y el acelerado desarrollo económico después. Mientras sus instalaciones envejecían, el material no se renovaba al ritmo necesario y la operatividad militar se hacía comparativamente cada vez más pequeña. Eso sí, los turíferos oficiales y los alabanceros de turno envolvieron en espesas nubes de incienso a los ejércitos de tierra, mar y aire. Hablamos del ejército del que tratamos en este libro. Lo que sí estaba claro es que a la vista del desenlace y resultados del periplo agónico del franquismo, sus componentes, los componentes del ejército, los mandos superiores, rechazaban abiertamente la democracia y también muchos mandos intermedios, incluso recién ascendidos tenientes, aunque derrocharan abnegación, lealtad y disciplina al margen de los tópicos mencionados por Ansón, desconocedor como tantos otros de la verdadera realidad de las Fuerzas Armadas, sobre las que casi todos, unos y otros, transcurrieron de puntillas por encima de su superficie, incapaces de profundizar en su interior. Y a ello me voy a dedicar en los minutos con que cuento. Y bueno, yo salí teniente en diciembre de 1930, de 1953, en 1930 nací. En el 53 salí teniente y me entregaron mi despacho y en enero, un mes después, estaba destinado en el grupo de regulares indígenas de Infantería de Larache número 4, que estaba de guarnición en Alcazarquivir. Llegamos allí, fuimos varios compañeros, 5, 6 o 7. Uno de ellos luego fue jefe del ejército, Pepe Faura, que por cierto nos ha dejado. Bueno, pues entonces llegamos allí y claro, unos nuevos que llegan, aquel acuartelamiento era extraordinario, era digno de verse porque todo nuevo, había 4 tabores, o sea, 4 batallones de moros y los tabores eran unos edificios magníficos. Los moros no vivían allí, los moros vivían en su casa, venían por la mañana, hacían la instrucción, se iban a mediodía y dejaban el armamento allí y a otra cosa. Pero bueno, entonces, claro, nosotros llegábamos allí, aquello era enorme de grande, que había un campo de fútbol en el centro, casi de las dimensiones reglamentarias, y allí hacíamos de todo, hacíamos ejercicios de combate, hacíamos maniobras, de todo allí, porque había sitio para todo. Habíamos lucha en sitios poblados, en fin, todo se hacía allí. Bueno, pero yo empezamos a mirar y me di cuenta, y al hablar yo en privado y en primera persona es porque he escrito esto, pero en realidad fuimos varios los que fuimos, no sé si fuimos 6 o 7, todos tenientes recién llegados, con toda la ilusión del mundo. Y entonces vimos que el armamento era un desastre. El fusil que teníamos allí era el fusil Mauser español de modelo 1893, que estuvo en la guerra de Cuba, que estuvo en la guerra de África, que estuvo en la Revolución de Asturias y que estuvo en la Guerra Civil y que lo teníamos allí nosotros en el año 54 y muchísimo después. Que el fusil era un desastre porque estaban todos descalibrados. Los moros, que tienen fama de muy buenos tiradores, disparaban aquí y le daban al otro lado. Aquello era un verdadero desastre. Aparte del fusil teníamos la ametralladora Oquis, una ametralladora francesa de 1898 que hizo la Primera Guerra Mundial, que hizo la guerra en África, también la utilizaron, que nosotros la tuvimos también en África, que la tuvimos en la Revolución de Asturias, en la Guerra Civil, y la teníamos allí en el año 54 y la tuvimos mucho tiempo después. Luego sí, había unos cañones contra carro, había un tabor mixto, que había unos cañones contra carro, que eran modelos alemanes de la guerra, de la ayuda alemana durante la Guerra Civil, de 40 milímetros, y eso sí, estaban bien, pero allí no había munición para disparar con esos cañones.
sea, hay que tener en cuenta que allí ya soplaban vientos de fronda de independencia, y entonces las unidades no teníamos munición que pudiera luego caer en manos de los moros. Entonces no disparamos nunca con aquello. Y luego había un arma que no conocíamos nadie, no la habíamos, ni nos sabían hablar en la academia, que era un cañón de infantería. Pero bueno, un cañón de infantería, eso es de artillería. No, pero era un cañón que no tiraba como los de artillería, que es por el segundo sector, sino que era un cañón de tiro directo que por lo visto se usó ya en la Primera Guerra Mundial. Luego se usó un poquito el principio de la Segunda, y ese cañón se utilizaba para disparar contra nidos de ametralladoras fortificados y en tiro directo, como si fuera un fusil. Luego a esto lo sustituyeron los cañones sin retroceso que todos conocemos. Al final había también morteros de 81 milímetros, que tampoco había munición. Yo nunca tiré allí con morteros de 80, que eran una buena arma que todavía sigue existiendo en el ejército. Y finalmente había también otras armas, pero que ya eran, que ni se usaban. Prácticamente aquello era todo de museo. Bueno, seguimos viendo, aquello había que ver, estábamos estrenando de tenientes y de la ilusión y de la alegría, y resulta que recorriendo aquello que era tan grande, pues vimos que había una granja. Pero bueno, ¿cómo hay una granja aquí y tal? Pues sí, esa granja es que resulta que sirve para suministrar a las familias de jefes oficiales, suboficiales, españoles, porque los moros iban y venían, se iban a su casa, y en fin, estos era para alimentar. Entonces, con precios muy bajos, pues se alimentaba a toda la familia. Y luego seguimos viendo, y había una carpintería. Pero bueno, ¿y cómo? Bueno, claro, esta carpintería será para reparaciones propias del acuartelamiento. No, la carpintería era para hacer muebles. La carpintería hacía muebles para jefes oficiales y suboficiales que se ponían en una lista y allí les hacían un tresillo, les hacían un despacho, les hacían sillas. En fin, aquello era sorprendente. Nosotros estábamos todos con la boca abierta. Y luego había una imprenta que estaba a cargo de un personal civil. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿este civil estará contratado por el ejército? No, que va a estar contratado por el ejército. Este lo pagamos aquí del grupo. Pero bueno, ¿de dónde sale el dinero para pagar a un civil del dinero del grupo? Perdón. Bueno, pues entonces resulta que ya preguntamos y dijeron, no, esto se paga aquí del grupo. Pues, estábamos todos muy despistados. Y el coronel tenía su coche oficial, que era un Ford viejo allí, que estaba siempre en reparación, que aquello era un desastre. Debía tener 30 años o 40 años, habría hecho la guerra civil y vaya usted a saber. Y luego había un coche civil, y entonces preguntaba, bueno, claro, ese será el coche del coronel, que tiene un coche particular. Pues no, señor. El coche era un coche que le había comprado el grupo de regulares para el coronel. Y entonces, claro, aquello fue ya el hecatombe. Ya, ¿qué pasa aquí? Pero ¿esto cómo puede ser? Pues es que aquí hay una caja B. ¿Y eso de la caja B? ¿Qué es la caja B? Pues, eso que hemos oído tanto ahora con los partidos políticos, pues ya es más viejo que el hilo caqui. Bueno, pues la caja B era una caja que utilizaban la unidad para reparaciones, para pintura, para cosas de tal. Bueno, y esto de la caja B, ¿cómo funciona? Bueno, aquí hay... Bueno, aquellas unidades eran independientes, económicamente independientes, como ha seguido siendo hasta ya prácticamente la transición a la democracia. Y es que las unidades eran económicamente independientes, recibían el dinero, recibían todo en la central, pero había un teniente coronel mayor y una mayoría, incluso cobrábamos con un sobre, todos los meses cobrábamos en las unidades donde estábamos destinados. Yo he estado cobrando así hasta en la división acorazada, o sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo. Bueno, pues entonces... esa caja B, pero bueno, pues sí, es que esa caja B se administra lo mismo que si fuera legal, porque es ilegal, pero vamos, todo se hace con una formalidad exquisita, y aquí hay una persona dedicada a llevar un libro donde se da de alta el dinero, donde se da, pero bueno, ¿y qué dinero se da de alta? Pues ese dinero es de los figurados. ¿Pero quién era? ¿Qué es eso de los figurados? Pues los figurados son que este grupo de regulares estuvo como otros en la guerra civil. Tantos moros estuvieron, yo he leído 27 veces cosas distintas, pero vamos, me quedé con una cifra que hubo 80.000 moros que fueron en estas unidades de regulares y causaron baja en combate pues alrededor de unos 20.000, o sea que la cuarta parte de los que fueron murieron. Pues bien, de esos moros
que murieron del grupo de este grupo de y de todos los demás, que luego me enteré, resulta que de esos no los habían dado de baja como caídos en combate, sino que seguían figurando en las listas de revistas de la unidad. Entonces, ese dinero ingresaba en la unidad y con ese dinero se alimentaba la caja B. Con esa caja B se hacían todas esas cosas hasta comprar el coche del coronel. O sea, es curioso, es indignante, pero aquello era lo normal y no hay más remedio. No, yo nunca lo he leído en ningún libro, lo he vivido. O sea, que aquello fue irreal como la misma. Bueno, pues entonces, hablando ya de un poco de cambiando de esta cuestión, esta caja B existía en todas las unidades del ejército. Yo estuve luego destinado de capitán en 2 regimientos de línea, uno de el Extremadura número 15 en Algeciras y otro el regimiento Pavía en San Roque. Y luego estuve destinado en el Guarrás 55, que era un regimiento que tenía 2 batallones, uno de transportes oruga, acorazados, anfibios, y un batallón de carros de combate M47 de ayuda americana, que eran un auténtico desastre, que los íbamos de maniobra. Aquí no está uno de mis hijos, porque mis hijos hicieron el servicio día a día, y uno de ellos me lo encontré en unas maniobras, en un tanque que se había quedado parado, y estaba dentro allí con su rancho de día, pues ahí me encontré a mi hijo en el tanque. Quiere decir que aquello pues no era. Poco a poco luego, en la división acorazada, fueron siendo sustituidos por el AMX-30, un carro de combate francés, pero que se fabricaba todo en España y que lo íbamos a recoger a Alcalá de Guadaira, que es donde ya le daban el toque final y allí lo repartían. Bueno, pero esas cajas B, vamos a ver de dónde se surtía el dinero de esas cajas B. Pues bueno, de los regimientos de línea, la forma de surtirse esas cajas B era que había un cupo obligatorio y así estipulado de gente que se iba de destino, o sea, iba de permiso todos los meses. Iban cambiándose y tal. Pues si había, por ejemplo, un 15, un 10, un 12, no me acuerdo ahora, lo que fuera, pues oficialmente se iban. Pero luego el regimiento, por su cuenta, mandaba a otro grupo, no sé tampoco la cantidad, y entonces el dinero de esa gente, porque el dinero que iba oficialmente, ese ya se perdía, pero el que de los que se iban de extranjis, dijéramos la vulgaridad esa, pues ese dinero sí se iba a la caja B de la unidad, y así se alimentaba. Pero luego, problema o cosa rara, en la división acorazada no era así. En la división acorazada, esa tan bonita que se refleja en este libro, pues resulta, yo estuve destinado en esos 2 regimientos, teníamos, claro, unos depósitos de gasolina y un surtidor, donde íbamos allí con nuestros vehículos, con nuestros tanques y nuestras cosas, y allí tomábamos la gasolina como se toma en un surtidor de la calle. Y esa gasolina era un cupo anual que se entregaba al regimiento en forma de recibos y pagarés. Entonces, de la unidad con un camión cisterna se iba a una gasolinera civil, se pagaba con esos recibos, y entonces el gasolinero pues daba la gasolina y veníamos y allí la teníamos. Entonces había un cupo en forma, como repito, de recibos y de pagarés. Ese cupo era para un año. Y ocurría que si no se consumía toda la gasolina del año, esos pagarés dejaban de tener uso. Eran papel mojado, no se podían utilizar para el año siguiente, porque el año siguiente ya nos habían mandado los pagarés con otra fecha y con otra del año siguiente. Pues bien, como no se consumía por lo que fuera, yo nunca me enteré estando allí destinado, estuve destinado de capitán y estuve destinado de comandante, mandando el mantenimiento de un batallón de carros de combate. Bueno, pues eso lo que ocurría es que esa gasolina que no se gastaba, se iban al gasolinero con los pagarés y tal, y el gasolinero, en vez de dar la gasolina, pues nos daba el dinero. Y ese dinero iba a las cajas B. La caja B, con esa caja B, yo me acuerdo, en uno de los regimientos se hizo un hogar de soldados de lujo, se hizo una residencia de oficiales magnífica, que todavía andará por ahí, en el edificio, que quedan todavía inutilizados pero vivos, y también se hizo una residencia para suboficiales, hasta una piscina. Todo eso salía de estas cajas B. O sea que no hay que rasgarse las vestiduras ahora cuando oímos lo de la caja B en los partidos políticos, porque esto ha existido, por lo menos en el ejército siempre.
Y esto, si me remonto a la Primera República, del que también tengo un libro escrito, y la Segunda República, pues era lo mismo o peor. Bueno, pues esta es la situación, así en general, un poco brusca, un poco tremenda, pero era la realidad. Esto yo no lo cuento exactamente en el libro, lo estoy contando aquí. El libro, pues lo dedico también, es un libro crítico, no cabe duda, porque como lo he vivido y lo he sufrido, porque lo he sufrido, pues entonces cuento lo que realmente pasaba, sobre todo en el aspecto político del cambio de la dictadura a la democracia. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco aquí, hablando un poco de la situación, pues los grandes problemas eran para el almirante Carrero Blanco, que ya era presidente del gobierno, la nueva Iglesia española, surgida del Concilio Vaticano, el Concordato de 1952, las relaciones con el Vaticano, las relaciones con los Estados Unidos, el orden público, el orden público era de primera categoría, la unidad indisoluble entre los miembros del gobierno, eso era una de las grandes preocupaciones de Carrero Blanco. Y luego el orden, la paz, el mantenimiento del sistema político y la unidad de las tierras de España. Eso es un bosquejo así por encima, pero esa era la situación. Y así nos sorprendió la muerte de Franco, cuyos únicos huérfanos de toda España fueron los militares. Los demás no se quedaron huérfanos de Franco. Muchos estaban deseando que se muriera y otros llorando para que no se muriera. Pero los militares fueron los únicos y verdaderos huérfanos de la situación en que nos encontrábamos. Nos habíamos quedado sin jefe. Hay que tener en cuenta que la unidad de mando dentro de los ejércitos, no del nuestro, de todo el mundo, es muy importante. Tiene que haber alguien que mande y alguien en quien volcar la responsabilidad del mando. Y entonces a ese se le obedece si es bueno, si es malo, si es gordo, si es feo, lo que sea. Pero es el mando, es la superioridad. Y en todo el escalafón dentro de los ejércitos, el cabo es el que manda a la escuadra. Y si se muere el cabo, está un soldado más antiguo. Y si se muere el sargento, está el cabo. Se muere el cabo y así va hasta arriba. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que claro, bajo un punto de vista civil, pues no se tiene en cuenta. En una empresa tiene muchísimos jefes, muchísimas cosas, dependen unos de otros, es otra cosa. Bueno, pues la muerte de Franco, repito, que nos cogió los únicos huérfanos de toda España fueron los militares que cuando vieron jurar al rey los principios del movimiento se tranquilizaron. Aquello fue lo que ocurrió exactamente, no pasó nada al principio. Hablo mucho y por eso se me seca la boca. Iban a ser tiempos de agitación y desasosiego, con dificultades colectivas que solventar, incluso con riesgos serios de involución potenciados por voces disidentes, desde dentro y desde fuera del seno del ejército, que a pesar de todo se presentaba como expresión dinámica del cambio. ¿Por qué? Pues porque le tenían miedo al ejército. El ejército, a ver qué pasa con estos, qué van a hacer, qué no van a hacer, qué van a decir. Este era el problema. Veremos cómo no se va a permitir opinar sobre política. Estamos hablando todavía de la etapa franquista. También que las Fuerzas Armadas junto al rey, ya con el rey, acompañarán al país en el tránsito a la democracia. En ocasiones a regañadientes, por el cumplimiento de órdenes discordantes con su mentalidad que había sido creada en los 40 años de dictadura, eso no cabe la menor duda. La mentalidad de un militar de esa época no tiene nada que ver con la de ahora, ni tiene nada que ver con la de la Segunda República y con la de la Primera República. Eso he tenido ocasión de estudiarlo y investigarlo. Con la particularidad, primera vez en la historia de los pueblos, en que bajo la monarquía se iniciaría un proceso democrático sin movimientos violentos o insurreccionales. También la primera vez que un proceso de elecciones por sufragio universal libre se escribía sobre una página completamente en blanco, y eso gracias a que las Fuerzas Armadas contaron con el mando único de un hombre educado en las academias militares, además de estar impuesto por Franco, extremo cuya puesta en valor no siempre se ha tenido en cuenta. O sea, se soportaba al rey porque la había impuesto Franco. Entonces, esa era la situación real de las Fuerzas Armadas. Porque en las salas de bandera se hablaba del Rubito, del que hay de lo mío, o de Juanito I el Breve. O sea, que no vayamos aquí a creer que la cosa estaba tan clara. A la muerte de Franco se presentaron dos soluciones. Se presentaban la reformista
y la revolucionaria, teniendo en cuenta que el ejército no había sido políticamente vencido ni superado revolucionariamente. El ejército estaba tal cual, fresco, exigente, y ahí estaba presente. Muy mal armado, muy mal vestido, muy mal alimentado, muy mal lo que quieran, pero ahí estaba el ejército, al cual le tenía mucha gente mucho miedo. La gran suerte para España fue que las Fuerzas Armadas no estaban guiadas por otro ideario que el respeto a la unidad nacional, el debido a la corona que no amor y el reverencial a su propio honor. Al rey no se le quería. Lo que he leído por ahí muchas veces, no. El rey cuando empezó a reinar en el ejército lo consideraban, vamos, hay anécdotas muchas que contar que no me voy a entretener, pero que en alguna ocasión pues las contaré. Bueno, pues entonces en esa situación tal como estaba, pues entonces yo pensaba, de teniente, de comandante, bueno, algo hay que hacer aquí, algo hay que hacer. Y entonces aquello era un desastre. Y tuve la ocasión de oírselo decir al teniente general Díez Alegría. ¿Y por qué? Pues porque yo había dado una conferencia en Algeciras sobre Gibraltar. Yo tenía Gibraltar allí puesto todos los días, cada vez que iba al regimiento, y estaba hasta el gorro de la gentuza esa, y entonces me dediqué a investigar y escribí una conferencia, di una conferencia en Algeciras. Y de repente en esa conferencia vino un señor y me dice: ¿usted tiene esto en forma para hacer un libro? ¿Y qué pasa? ¿Que no suena esto? ¿Qué? Ay, aquí, si tengo aquí... esto ya es anís. Bueno, entonces, resulta que allí di la conferencia y me viene un señor y me dice: oiga, ¿usted lo tiene todo esto en forma para poder hacer un libro? Sí, yo lo tengo. Yo he hecho prácticamente, la idea mía era intentar publicarlo. Y dice: pues yo se lo publico. Yo soy un editor, no sé qué, era un editor de Barcelona y me lo publicó en Barcelona. Gibraltar, episodios militares, se titula el libro, tú lo conoces o lo has visto. Bueno, entonces aquello era un verdadero desastre. Entonces yo pedí audiencia al teniente general Díez Alegría, que entonces era jefe del Alto Estado Mayor. Le pedía una audiencia que quería ir a regalarle ese libro que me habían publicado. Y entonces él, encantado de la vida, me recibe. Era una maravilla de hombre. Nosotros, Fernando, lo hemos conocido, hemos convivido con él en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que se venía allí al seminario como uno más, estaba con nosotros, aquel jefazo y aquel maravilloso hombre. Y entonces este hombre me recibe, me invitó a tomar café, estuvimos charlando de historia y yo le contaba mis cosas. Él me contó que quería escribir algo sobre la guerra de Cuba y estuvimos allí. Allí tenía él un cuadro que luego me he enterado que a otros que iban a visitarlo por primera vez hacía referencia al cuadro que tenía. El cuadro era el desembarco de Alhucemas. Se veían unas barcazas con las rampas tendidas y ahí en el suelo sacos, cajas, todo amontonado y tal, barcazas todas juntas. En fin, aquello daba la impresión de que era un verdadero desastre. Por cierto, esas barcazas estaban compradas de segunda mano a los ingleses, que las habían utilizado en el desembarco en Gallipoli en la Primera Guerra Mundial en 1915, y de segunda mano 10 años después se la compraron. Venían destartaladas aquellas barcazas y tal, en el estrecho de los Dardanelos, donde desembarcaron ingleses, australianos y franceses en contra de turcos y alemanes. Bueno, entonces, hablando con él todas estas cosas, pues entonces yo le dije que quería ir destinado. Yo ya era comandante, había ascendido, yo tenía que buscar un destino, pedir un destino, y le dije que quería ir destinado al Servicio Histórico Militar. El Servicio Histórico Militar no era un destino de provisión normal, era un destino de elección. Y entonces él me dijo: pues eso no sé, ahora mismo, pompa. Y yo salí destinado para el Servicio Histórico Militar, donde comencé a investigar realmente allí en el ejército. Por la mañana tenía mi trabajo en el servicio, por las tardes yo iba allí y me dedicaba a investigar sobre el ejército. Pero yo pensé, bueno, y de esto de ahora voy a remontarme a ver quiénes éramos antes. Y entonces empecé a investigar sobre el ejército de la Primera República, el ejército de la Segunda República, el del franquismo, que lo tenía allí y lo estaba palpando y lo estaba viviendo, y luego salió ya en la transición a la democracia, que lo escribí, pues porque yo estuve 7 años de jefe de prensa del Estado Mayor del Ejército, y ahí, claro, aprendí mucho. Era como para estar todo el día enterado. Bueno, total, este es hijo de esa circunstancia mía.
Entonces, en su primer discurso, el rey manifestó que el futuro se basaría en un efectivo consenso de concordia nacional. Solo 2 días después de la muerte de Franco, el rey hace el primer discurso a los militares. Por algo, porque teme que no lo hay, y sabe él, en la sala de banderas se decía, yo me acuerdo el teniente general Gutiérrez Mellado, por cierto, Fernando Puel de la Villa, que lo tenemos aquí, doctor, él ha escrito un libro maravilloso y conocía perfectamente al general Gutiérrez Mellado. Pues bien, el general Gutiérrez Mellado nos recibía a una serie de gente, entre ellos a mí, que nos conocía, a mí me conoció a través del general, ¿cómo se llama? Gabeiras Montero, el general jefe del ejército entonces. Y me conocía y se conoce que le dijo, llama a este también, y al otro, y nos llamaba para ver cómo estaba el asunto y hablábamos y charlábamos con él. Bueno, pues entonces él se dirige al ejército y le dice, mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las fuerzas destinadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles. Yo a cada discurso del rey, que todos están aquí dirigidos a las Fuerzas Armadas, hago un glosando párrafo por párrafo los discursos, haciendo unos comentarios que pueden parecer solo míos, pero no. Yo hablaba con compañeros que tenía que pensaban en las cosas y cómo iban cambiando, cómo tenían que cambiar, qué estaba pasando, por qué uno y otra cosa no. Y entonces yo lo vuelco en todos los discursos haciendo comentarios de los párrafos del rey. Por cierto, al rey le he mandado uno y le ha gustado mucho. No a Juan Carlos, al rey hijo. Al rey Juan Carlos se lo mandaré después. Bueno, en total, que asunto delicado, él habla de los acreedores, agradecimiento de todos los españoles, y yo digo, opinión de los que yo tenía en mi grupo, asunto delicado por querer firmemente los militares, y más aún los destinados en África, que una vez más, como en Filipinas, Cuba e incluso Marruecos, fueron ninguneados por los políticos del momento. Siempre abandonado el ejército, allí nos dieron por todos los lados, pero por culpa de los políticos. Hay un político solo que se queja, que es el conde Romanones, diciendo que nunca en España, en esa época, había habido una política de defensa, ya con el conde Romanones. Bueno, a él le mataron un hijo teniente, se lo mataron en la guerra de África. Debemos mirar al futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política y se han cumplido lo que nuestro pueblo y solo él desea. Les habla de madurez, digo yo, madurez política, pero ¿qué madurez? Nosotros ¿qué madurez teníamos? Ninguna. Éramos una gente inmadura, completamente inmadura, ni de política ni de nada. Nosotros estábamos allí con nuestro trabajo en el ejército, mucho más complicado de lo que mucha gente cree, por las dificultades que teníamos que solventar y solucionar, pero allí estábamos, no éramos maduros, éramos absolutamente inmaduros. Y nuevamente surge el pueblo, ese desconocido durante la larga dictadura, menor de edad, marginado, sin posibilidad de opinar, sin llamarlo a las urnas. Todo el mundo sabe que lo del referéndum franquista fue una farsa, eso no cabe la menor duda. Un referéndum que da el 98, no sé cuánto, es imposible. Nadie gana con un 98 o un 90 y tantos %, es imposible. Total, sin escucharlo debidamente, me refiero al pueblo, y carente de libertades, también al ejército. España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas, dice el rey. Espaldarazo a su importancia, digo yo. Nuevamente los coloca en un lugar del que fueron apeados durante la andadura franquista, en la que llegaron a no ser nadie en el régimen y a no ser nada en la calle. En el ejército no éramos nadie en la calle, absolutamente nadie. Bueno, aparte de que estábamos encerrados en nuestros cuarteles y no nos yo me acuerdo un coronel que tuve que invitó al alcalde de Algeciras y arrestaron al coronel por haber invitado al alcalde a tomar un café allí en el regimiento. O sea que eso son cosas que no se habla de ellas, pero que sucedían. Sé que tenéis un alto concepto del amor a la patria y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor. Les recuerda y reconoce la misión encomendada.
quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de las virtudes de nuestra raza, y prometeros una vez más servirlas y defenderlas a cualquier precio de los enemigos de la patria. Las virtudes, la bandera, los enemigos de la patria, eso les sienta bien, nos sentaba bien a todos. Además, nos habla de raza. El desideratum ha dado en el clavo. Estamos contentos porque tenemos una persona que parece que sintoniza con nosotros. Ha sido militar, ha estudiado en las academias militares. Total, mandar y servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumplís con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, dice el rey, como soldado y como rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. El más puro estilo castrense, digo yo, mandar, servir, unión, cumplimiento del deber, busca y da por segura su adhesión y su lealtad. Busca su lealtad, busca. La buscó siempre, todo el tiempo. Estoy seguro, porque no se fiaba, estoy seguro de que trabajando todos unidos alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy. Aquí hay algo de promesa vana, digo yo, España es lo que es, y por mucho que se quisiera, los merecimientos e imperativos estaban de más. Ya iremos viendo lo que sucede. Al final el discurso es más largo, pero yo ya lo he reducido, porque lo demás ya son lugares comunes. Al final el rey dice, ¡viva España! Entonces, de momento el rey ha apelado el arriba España. Eso no les gusta tanto, no les gusta, pero como suena falangismo, se lo van a dejar pasar, porque el ejército no era falangista, ni muchísimo menos. Había algún despistado que lo era, pero no, el ejército como tal no sentía la falange. Se lo va a dejar pasar. De todas formas, ellos tampoco lo usaban en sus vivas, nunca decíamos arriba España en el ejército, era viva España. Pero como lo decía su caudillo, le contestaban al arriba con el arriba que decía su caudillo. Total, que lo que estaba demostrado es que el rey, con este discurso y este viva España, había dejado apartado para siempre ya, para nunca más, el famoso arriba España. Se lo había sacudido del reciente pasado. Bueno, y ahora vamos cambiando de temas y cosas. La revista Tiempo publicó una encuesta muy interesante que yo la reflejo ahí totalmente y de la que voy a tocar solo algún tema, porque el tiempo va pasando y no quiero marearles mucho. En fin, yo me voy a dedicar exclusivamente al conocimiento de idiomas. Resulta una cosa que ha fallado el ejército constantemente durante esta época, que no hablamos nadie, nada. Yo chapurreaba francés y hablaba otra gente que ya hablaba idiomas, como mi amigo Fernando, que fuimos juntos, ¿te acuerdas?, a Londres en una visita que nos invitaron, y entonces aquello era rarísimo que nadie hablara idiomas. Pues bien, de los 19 tenientes generales, esto lo publicó la revista Tiempo, de los 19 tenientes generales, solo uno hablaba francés. De los 41 generales de división, ninguno hablaba idiomas. De los 97 generales de brigada, solo la tercera parte, 31 de ellos, hablaba un idioma. Uno de ellos alemán, 14 francés, 12 inglés y 4 italiano. Eso era como para llorar, vamos, eso era como para llorar. Desde luego casi todos ellos eran franquistas, lo que no quiere decir que el resto del ejército se pensara de manera uniforme. Había franquistas y los había que no eran franquistas, que no sentían el franquismo. Había muchísimos. Díez Alegría no era franquista, Gutiérrez Mellado no era franquista, Cabeiras Montero no era franquista. Muchos de ellos no lo eran. Es que estuvo en la División Azul. ¿Cómo que estuvo? Claro, si les cogió de cadetes la guerra, si no tenían mando prácticamente en combate, pues se fueron a la División Azul para hacer mando de guerra, para poder luego seguir en el ejército compartiendo con otros que habían hecho toda la guerra civil. Eso está claro. Allí estuvo el Quintana Lacazzi, estuvo el que fue luego, ¿cómo se llama? El que fue, aquí lo tengo apuntado, el que fue director general de Guardia Civil,
Aramburu Topete, fue Gabeiras, fueron todos. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacer mando, porque tenían que estar en la guerra, porque si no, los demás que habían estado, ellos habían sido cadetes, no les habían dado tiempo y tenían que ponerse a la par con eso. Pero no sentían nada. Luego a mí Gabeiras me contaba que se reían de los alemanes, que hablaban entre ellos mofándose de los alemanes. Así que es una cosa curiosa que también, hablando de la División Azul y hablando de todo eso, pues no había uniformidad, pues no había criterio único. Ahí cada uno pensaba lo que le daba la gana. Bueno, pues así estaban en cuanto al dominio de idiomas. Desde luego casi todos ellos ya he dicho que eran franquistas. Luego hay aquí, en el libro yo reflejo ya en la División Acorazada, pues se me ocurrió ya comandante allí, pues hacer un estudio y hacer una encuesta, no directa, preguntando a la gente, sino que en plan privado, entre un grupo que yo tenía allí de compañeros, que teníamos la ilusión de que aquello tenía que cambiar y que aquello no podía seguir como habíamos estado durante 40 años, pues entonces hicimos una encuesta dentro de la División Acorazada. La encuesta la reproduzco yo aquí entera, pero ahora la voy a resumir aquí y era la siguiente. Apareció en ese momento, apareció en todo, en la prensa y en todo, aparecieron dos palabras, dos vocablos, era el búnker y los ultras. Búnker, como todo el mundo sabe, es un sitio cerrado donde se defiende, donde no se permite la entrada del enemigo. Allí se instalan cosas y armas para repeler la agresión. En fin, eso es un búnker. Se hablaba mucho del búnker y luego se hablaba de los ultras. Los ultras se hablaba, y sobre todo dentro del ejército, los ultras eran aquellos que no habían votado la Constitución, lo confesaban abiertamente y además no solo no la habían votado, sino que porque no la sentían. Y esos estaban considerados como ultras. En la calle el ultra era otra cosa, pero en el ejército era así. Y luego había los constitucionalistas y los indefinidos. Los indefinidos eran unos militares, compañeros, que no sentían lo de los ultras, pero sí estaban a la expectativa a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos para volcarse a un lado o a otro. Eso era muy corriente en el ejército. Bueno, pues de los coroneles de la División Acorazada, el 75% era ultra y solo un 25% indefinidos, ni siquiera constitucionalistas, eran indefinidos. Probablemente habían votado la Constitución, pero no lo decían, y probablemente sentían lo de ultra, pero tampoco lo confiaban. Los tenientes coroneles, un 66,65 eran ultras y un 33,35, ya la mitad eran constitucionalistas y la otra mitad indefinidos pasivos, 16,60 y 16,60. Hay que tener en cuenta que ya aquí todos estos tenientes coroneles, comandantes, capitanes, éramos procedentes de la tercera época de la Academia General. O sea que podía ahí haber gente que sentía todavía el franquismo y gente que en absoluto lo sentía, que pensaba, vamos, no es que estuviéramos abiertamente en contra ni echáramos sapos por la boca, no. Lo que ocurría es que pensábamos que eso tenía que cambiar, que no podíamos seguir como habíamos estado hasta ese momento. Bueno, pues los tenientes coroneles, ya lo he dicho, los comandantes resulta que eran todos de la General, de la Academia General, y prácticamente como los coroneles. El 72,72 eran ultras y un 27,8, la mitad eran constitucionalistas y la otra mitad indefinidos. Ya los capitanes baja el nivel, eran prácticamente la mitad era constitucionalista y la otra mitad ultra, 49,87 y 49,91. Donde definitivamente se veía claro eran los tenientes. Los tenientes solo un 21% eran ultras y el resto todos, claro, tenían una carrera por delante. Tenían la Constitución ahí, se había votado la Constitución y eran ya gente que pensaba había olvidado, nosotros no habían vivido prácticamente la dictadura. Y así funciona la cosa. Nos llegó una notas que nosotros hablábamos de todo. O sea, una sala de banderas era un sitio donde yo he estado, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero lo voy a decir, para que se vea cómo éramos.
¿Cómo hablábamos? ¿Con qué apertura? ¿Con qué tranquilidad? Poníamos verde a los superiores que teníamos porque era una cosa que viene de antiguo, del ejército. Y resulta que Franco pasaba todos los miércoles por allí con un coche que iba a una finca a cazar. Pues ahí pasaba, y una vez solo había allí todo el mundo en presente, y ya dijeron de la casa militar que no rindiéramos honores cada vez que pasaba Franco. Pasaba todos los miércoles a la finca. Y entonces allí, en una sala de banderas, hablando entre oficiales, que los había franquistas hasta la médula, mira, ya ha pasado el Pirracas, ya ha pasado el tío Paco. O sea, que no era una cosa tan rígida y tan dura como mucha gente se cree. Los militares no somos tontos, entre otras cosas. Bueno, total, que de Barcelona, la guarnición de Barcelona, habíamos contrastado con 82 jefes oficiales y era la mitad constitucionalista y la otra mitad ultras. Bueno, nosotros es que en la división acorazada nos conocíamos todos. Éramos muchos regimientos, pero hacíamos maniobras en común, celebrábamos cosas, nos reuniones. La división muchas veces se reunía toda junta, que la reunía el entonces que mandaba esa división, Milán del Bosch, por ejemplo. Por cierto, Milán del Bosch era un jefe militar como la copa de un pino, era un extraordinario jefe militar, eso no cabe la menor duda. Yo lo he tenido de general de brigada y lo he tenido de general de división, y chapó como jefe militar. Aparte de que tenía la medalla militar, un valor reconocido en el campo de batalla. Bueno, en 1976, voy a ir cortando, el coronel Gutiérrez Mellado mandaba la tercera sección del Estado Mayor del Estado Mayor Central, se llamaba entonces. Y él era coronel y mandaba la tercera sección, que es operaciones. Y el coronel Gabeiras Montero mandaba la cuarta sección, que es mantenimiento. Ellos al llegar allí manejaban mucha documentación de todo tipo y entonces allí realmente se dieron cuenta del desastre que era el ejército. De mantenimiento, de logística, de armamento, de reparaciones, de vehículos, de la tropa, de uniformidad, en fin, de todo. Entonces, entre ellos y otros coroneles más del Estado Mayor Central del Ejército, pues elevaron un documento a su jefe directo, que era González Camino, teniente general jefe del Estado Mayor Central del Ejército, diciéndole todos estos problemas con los que había en el ejército, que ellos conocían a través de todos los contactos y de toda la documentación. Claro, en el ejército ha habido siempre costumbre, no sé ahora, que cuando se plantea un problema, pues hay que irse con el problema al mando, sí. Este problema, ¿ve usted que esto no funciona? Sí, pero hay que ir con el problema y por lo menos 4 o 5 soluciones a ese problema. No se puede ir solo con el problema. Bueno, pues ellos fueron con el problema y varias soluciones para el problema. Yo me imagino que el general González Camino cogió aquello, se lo leyó muy, muy tranquilamente y muy bien y muy profundamente y diría, bueno, sí, esto yo ya lo sé. Yo sé perfectamente cómo está el ejército. Así que esto, ¿y qué me van a contar a mí? Pues es que no se puede hacer nada, porque no se podía hacer nada. Gutiérrez Mellado sabía como el rey el decisivo papel que estarían llamadas a desempeñar las Fuerzas Armadas en el proceso de transición a la nueva situación, de la necesidad de apartarlas, mantenerlas al margen de las tensiones que pensaban se producirían en la lucha por el poder y que de hecho se produjeron y que todos conocemos. Fuerzas Armadas que en general querían el franquismo sin Franco, o lo que es lo mismo, la monarquía del movimiento, la monarquía del 18 de julio. Esa era la tónica general. Pero al final resultaría que se pasearían, el ejército, las Fuerzas Armadas, se pasearían por la realidad como un fantasma, garantía para unos y para otros amenaza, con actitudes y gestos contradictorios de humildad y prepotencia, a expensas de la obediencia debida, recurso descarado encaminado a rehuir responsabilidades y a tranquilizar conciencias. Aquí hablo yo del recurso la obediencia debida, que salió a relucir muy bruscamente con motivo del Consejo de Guerra de los del 23F. Allí salió lo de la obediencia, refugiándose en la obediencia debida, que no hay cosa más descarada que la obediencia debida.
No hay tal obediencia debida. Se obedece lo que es justo y legal y no se obedece lo que no es legal. A mí nadie me puede mandar en el ejército una cosa que no sea legal. Y la obediencia debida, o sea, yo por la obediencia debida, ¿qué tengo? ¿Que cumplir una orden que está mal dada? Pues no, señor. Eso es una cosa muy importante. Ahora ya no sé cómo está eso, pero me imagino que no existirá semejante estupidez. Un ejemplo claro de cómo estaba la situación con respecto a las Fuerzas Armadas es que el 8 de septiembre del 76 el presidente Suárez presentó a los militares el proyecto de ley de reforma política, porque la democracia, objetivo final del cambio en marcha, debería basarse sólidamente en la realidad social existente de la que formábamos parte de los militares y en la historia vivida durante la dictadura. Bueno, entonces, pero a nadie se le podía ocultar, menos a los hombres de uniforme, que la ley introducía una necesaria autorruptura como premisa fundamental que justificara tanto el proceso de cambio como la necesidad de quitar legitimidad a las instituciones franquistas. Se discutieron los términos empleados en el preámbulo propuesto, pero en definitiva, todo el mundo dentro del ejército sabía que la nueva ley tenía como finalidad desmontar, modificar de forma sustancial el sistema político heredado de la dictadura. A unos les sentaba muy bien y a otros les sentaba muy mal. La ley de reforma política, esta ley a que me he referido, se aprobó 2 meses después de pasar por el tamiz de las Fuerzas Armadas. Las reformas estaban en marcha. Así, en un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del 11 de enero del 77, se establecía que en lo sucesivo el jefe del Estado Mayor del Ejército sería la primera autoridad militar del Ejército de Tierra. Dependería del ministro de Defensa y sería responsable de que el Ejército de Tierra cumpliera su misión. Asesoraría al ministro, ya entonces era... ¿cómo se llamaba? El primer civil. Álvarez Arenas. Este es. Bueno, pues entonces él, por cierto, que cayó muy bien en el ejército. Y ya entonces la asesoría al ministro se la tenía que dar. El primer que no cayó tan bien. Cuando se... Bueno, cayó, bueno. No, cuando se crea el GEME, sí. Era el ministro del Ejército Álvarez Arenas. Bueno, del ejército, sí. Pero no era el Jaime Gabeiras, yo es que me refiero a Gabeiras. Ah, bueno, cuando... Gabeiras estuvo ya con Rodríguez Sagún. Con Rodríguez Sagún. Que ese fue el que cayó bien en el ejército. Ese, Rodríguez Sagún, sí que cayó bien. Por lo menos eso es lo que se respiraba en los ambientes en que yo me movía. Yo entonces ya era jefe de prensa del ejército. No estaba nada claro el estado de ánimo de muchos de los mandos superiores del ejército. No todos sentían abierta y francamente que era necesario cambiar tanto las cosas. Desde luego, escaso número de ellos sintonizaban con la democracia, a la que como poco consideraban un tremendo desconcierto, hasta el extremo de manifestar frecuentes impertinencias e incluso desplantes que no se hubieran atrevido a realizar durante la dictadura, en que nada se podía hablar, opinar y menos exponer, aun con el marchamo de una modesta inquietud. Sabían muy bien que por mucho menos fueron fulminados hombres de mucho prestigio, más prestigio que ellos. Un ejemplo claro de estas actividades fue la carta que el general Milán del Bosch dirigió directamente al rey, saltándose a la torera, a su jefe directo, que era el general Quintana, capitán general de la primera región militar, del que dependían él y la división acorazada que mandaba. Bueno, esa carta la dirigió quejándose de que le había saltado otro más moderno que él, lo habían nombrado teniente general, siendo él teniente general de división, y que además era medalla militar. Eso era muy importante en el ejército. El tal que habían ascendido al teniente general era Ibáñez Freire, que lo habían nombrado director general de la Guardia Civil, que era un cargo que tenía que ostentar un teniente general. Entonces, Freire pues adelantó y ascendió antes de Milán del Bosch. Pero Milán del Bosch no dijo, y así ocurrió, que cuando a él lo ascendieron a general de división, se había saltado 7, entre ellos, 7 más antiguos que él, entre ellos a Ibáñez Freire. O sea, luego dicen, he leído por ahí, o he oído,
que el rey no le contestó ni le dijo nada, pero luego en una de las cosas en que lo vio personalmente, por lo visto le reconvino y le diría algo. Como era el rey, siempre el rey tenía esa manera de ser, de bromas, de tal, de campechano, pues seguramente le diría, vaya cartita que me han mandado, tío, eso no puede ser, si no vamos a ningún lado. Pero en fin, eso es lo que yo me imagino que podía haber ocurrido. A pesar de tener en cuenta la opinión contraria de altos mandos del ejército, el teniente general Gutiérrez Mellado comenzó una serie de reformas internas en la milicia a la par que mantenía un comportamiento que desbordaba la tibieza. Pasar a ser decididamente constitucional y democrático fue consciente como los hombres de armas que hicieron muestras de sentido común, ya que en las postrimerías del franquismo, de que las Fuerzas Armadas estaban anticuadas, no solo lo sabían, sino que era una referencia a costumbre, armamento, lo material, como hemos dicho antes. Bueno, él, el teniente general Gutiérrez Mellado, fue el único, el primero, que desde hacía centenares de años aceptó el desafío de abrir una ventana por la que entrara aire fresco y por la que saliera, a ser posible, tanta inquina y tanta demostrada ineficacia. Con motivo de la Pascua Militar de 1977, el teniente general Gutiérrez Mellado expuso, entre otras cosas, ante el rey y ante los que estábamos allí, que yo presencié ese discurso, las reformas que se pretendían hacer dentro del ejército y que entraban a formar parte del famoso plan Meta de modernización del ejército de tierra. Dentro de una necesaria política militar, la de personal constituía uno de los aspectos que no podían eludirse por más tiempo, ya que de ella dependería en gran parte el estado de la salud y el rendimiento a obtener del ejército. Por otro lado, ¿por qué? Porque esos mismos mandos eran los que luego iban a mandar el ejército democrático. Por otro lado, iba a resultar sumamente arduo aplicar las medidas conducentes a conseguir las estructuras que se consideraban óptimas, todo ello atendiéndose a criterios de justicia, equidad, etcétera, y sin lesionar irreparablemente a profesionales que no eran culpables de la inexistencia en otros tiempos de una política de personal coherente y con previsiones a medio y largo plazo. Fuera como fuera, la persona que tuviera la responsabilidad, y fue realmente Gutiérrez Mellado, eso lo saben muy bien, también tiene un libro escrito Fernando, tiene un libro sobre Gutiérrez Mellado y lo sabe perfectamente y lo conocía muy bien, pues la persona que tuviera la responsabilidad de redactar y aplicar una política militar, se le podría adjudicar desde el primer momento la calificación de valor acreditado que se concede a los militares después de pasar la prueba de fuego enemigo. Esto en reconocimiento anticipado por la tarea que la guardaba. En fin, ahí plantea toda una serie de circunstancias. Entonces, en un momento en que se pasaba de un sistema orgánico a otro inorgánico, en el que se estrenaba pluralismo político y democrático, todo ello por el camino de la legalidad y sin violencia. O sea, aquí no se hizo ordeno y mando, sino que se fue poco a poco introduciendo con vaselina el asunto de la transformación y el asunto de que algo había que hacer porque no se podía continuar así. Era importante situar debidamente la renovación emprendida en las Fuerzas Armadas. Una renovación de tamaña envergadura, como la anunciada por el teniente general Gutiérrez Mellado, no podía abordarse sino en el marco de una reestructuración general del país. Pero es preciso darse cuenta que de dicha reorganización deberían hacer y permanecer completamente al margen del juego político el ejército, porque los militares no estaban preparados para otra suerte de circunstancias. O sea, el ejército había que cambiarlo, pero no había que introducir en él... bueno, el ejército es que... otra cosa también que he leído muchas veces... el ejército, dentro del ejército no hay democracia. ¿Cómo va a haber democracia? Hay democracia dentro de la iglesia. Tiene que haber un mando y tiene que haber... hay una estructura piramidal y hay una... La democracia está fuera. Nosotros somos demócratas porque hay que serlo, porque tenemos que ser demócratas como somos todo el pueblo español. Pero dentro del ejército no se puede ser demócrata. Hay una estructura, hay un ordeno y mando, hay un jefe. Sí se puede quejar uno, porque hay... no es como antes, que entonces aquí en este libro... pues ahí nadie abría el pico, nadie podía decir nada, pero ahora ya sí, ahora ya hay recursos y hay, en fin, hay gente que se puede revolver contra los jefes, pero eso es otra cosa.
Eso es gracias a la nueva situación. Se trataba de una ordenación de la defensa atendiendo al campo específico que le correspondía, a las necesidades y posibilidades y, todavía más importante, a las exigencias de los tiempos que se vivían. Medidas y disposiciones que podrían ser interpretadas torcidamente, como de hecho ocurría, como concesión o claudicación ante el problema planteado por los objetores de conciencia, por ejemplo, la revisión del Código de Justicia Militar e incluso el cambio radical que se dio a las ordenanzas de Carlos III, que también eran un monumento a la rutina antiquísimo, y que entonces se intentaron y se cambiaron. General Gutiérrez Mellado sentaba así las bases para la creación de órganos de dirección adaptados a la época y para tener un ejército en condiciones y unas fuerzas armadas, estructurar unas fuerzas armadas que, unidas todas, como si se quería entrar a formar parte, por ejemplo, a la OTAN, donde si cada uno por su lado, pues no podíamos ir a ningún sitio. El rey, ante el discurso de tan renovado, se pasa el tiempo, ¿verdad, hijo? Pues nada, pues ya eso, aquí acaba la historia. Iba a hacer mención de este discurso del rey, pero al final sí que voy a decir brevemente una cosa, y es esta, el motivo de este libro. Al final de toda esta Pascua Militar y todo lo del rey y todas estas cosas, hubo un periódico, Informaciones, que dijo, en un artículo, había culminado una expresiva significación que podría resumirse en un sí rotundo, decidido y claro del mando militar al proceso de cambio político o de devolución al pueblo español de su protagonismo en la vida pública del pueblo. Bueno, y yo al final añado que quedaba demostrado que si la anuencia del ejército hubiera sido, ahí en el libro lo digo y se demuestra ahí, no aquí con todas las cosas que digo, quedaba demostrado que si la anuencia del ejército hubiera sido una quimera, intentar siquiera un cambio tan radical, casi brusco, que se iba a llevar a cabo, y de hecho se llevó en las Fuerzas Armadas, no solo en el ejército. Y ya está. Esto es. Me he secado la boca. Yo lo siento, pero es que personalmente me hubiera quedado literalmente hasta mañana. He pensado que tal vez a estas horas alguno de los aquí presentes tendrá que disponer del tiempo, incluso ir a cenar. Lo que sí, no me gustaría terminar la intervención sin al menos un par de preguntas. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, que he visto alguno. Pues lo primero, encantado de poder conocerle en persona, es una gratísima sorpresa. Es usted un clásico en la historia militar y no sabía que la persona que tenía enfrente era usted. Dicho todo eso, me atrevo a hacerle 3 preguntas, no sé si son sencillas. La primera, ¿cómo reaccionó el ejército ante la descolonización del Sáhara en esa época? La segunda, ¿cuál fue la reacción normal del ejército español cuando se pasó de un ejército conscripto a un ejército profesional? ¿Cómo lo encajó? Y la tercera, ¿cómo puede ver la mentalidad de un militar clásico, como puede ser usted, ante unidades como la UNE? Bueno, vamos a ver. No he tomado nota, así que le voy a empezar por la primera. Me parece que ha dicho que cómo sentó la descolonización, sobre todo de Sahara y luego posteriormente lo de INI. Yo estuve un año en INI. Bueno, pues resulta que eso sentó como un tiro, sobre todo a la Legión. La Legión recibió eso de mala manera. Era una concesión gratuita, era una auténtica vergüenza lo que se había ocurrido. Esa Legión pasó luego a Fuerteventura, donde yo fui a verlos muchas veces, allí ya cuando estuve de jefe de prensa, que iba con el jefe a todas las guarniciones, y allí estaban que temblaban, vamos, estaban deseando saltar. O sea, unos tíos que estaban dándolo todo allí, que estaban partiéndose el alma, y que de repente le dicen, no, la Marcha Verde, eso... Bueno, la Marcha Verde la organizaron los americanos, eso no cabe la menor duda. Los moros no estaban en condiciones de llevar una logística para esa Marcha Verde que montaron. Aquello fue una vergüenza. Bueno, tuvimos que comprar tanques para llevar allí porque no podíamos llevar los tanques, eso porque eran americanos, y entonces no se podía llevar, y hubo que comprar unos tanques, no me acuerdo cuáles fueron, para poder llevar allí por lo menos 4 o 5 tanques, en fin. Claro, era absurdo
que el ejército se hubiera enfrentado a los que habían sido protegidos durante mucho tiempo, que eran Marruecos. Pero aquello sentó muy mal en el ejército, tan mal sentó que hubo luego ya, una vez replegados en Fuerteventura, dentro de la Legión había ciertos problemas. En fin, incluso llegó a oírse ciertas amenazas de gente que se iba, no a sublevar, pero sí a montar un número en sentido de protesta por esa manera de salir de allí. Luego lo de Isni fue una cesión, una retrocesión y otra cosa. Y eso que habían sido provincias. Había un chiste, yo me acuerdo, eso ya una cosa jocosa que no tiene nada que ver con eso, pero había un chiste en la época de Franco que se pierde el Sahara y entonces estaba Franco allí todavía vivo, todavía, porque se aprovecharon también, el Hassan II se aprovechó de que Franco estaba ya más al otro lado que aquí, y me acuerdo que había un chiste que decía: Franco, Paco, te dije que lo pusieras a mi nombre, y ya no nos lo hubieran quitado. Eso era una tontería, pero en fin. Otra cosa que me has preguntado era... La UME. No, pero antes había otra cosa. Sí, lo de pasar de... Lo de pasar de soldados de la Quinta a esto fue una cosa de ¿cómo se llama? De Aznar. Y eso sentó mal en el ejército inicialmente. Primero porque se pensaba que no iba a haber suficiente gente voluntaria que se apuntara. De hecho, hubo una etapa en que quienes se apuntaban era una panda de analfabetos y una panda de desgarramantas que no tenían otra cosa donde comer y allí se metían. Bueno, aquello fue al principio un auténtico... Luego ya no. Luego ya tenemos ahora lo que vemos, que son magníficos y que es un ejército a la altura de los mejores que hay ahora mismo en el mundo. Vamos, pero en el mundo, no aquí en la tienda de la esquina. En la OTAN son bien reconocidos y donde van los pueblos, hay sitios donde han ido ahora, que hay gente que dice, es un ejército que van allí, que eso es una... No, señor, allí van y están enseñando con policía, con la Guardia Civil, con todos, enseñando allí a los ejércitos de esto para que se comporten como un ejército de verdad, no como una panda de bandidos que en otros pueblos, en Nigeria y en otros sitios, se estaban comportando. Bueno, eso se fue poco a poco y ya al final se admitió y luego ya desaparecimos los del antiguo hecho, ya eran todos nuevos. Vamos, yo tengo hijos, aquí hay algunos que son mayores que muchos de los generales que hay ahora mismo. O sea, yo tengo una hija con 63 y hay generales, los que tienen mayor edad tienen 62, me parece que tiene el Jugen, el de la Jugen. Bueno, y luego me ha preguntado lo de la UME. Bueno, la UME, claro, la UME al principio dijeron, bueno, pero ¿cómo nosotros nos van a meter aquí ahora esto y tal? Pero al principio también ocurrió lo mismo. La UME, yo he hablado con gente de la UME, y al principio hubo gente que se apuntó ahí, pues porque cobraba algo más y porque luego pues no le gustaba la unidad donde estaba destinado. O sea que aquello empezó como empiezan las cosas, que no se sabe, que ya vamos a ver que esto que será. Pero claro, luego la UME se ha potenciado, la UME ha dado el callo donde ha sido necesario, y entonces resulta que la UME ahora es una unidad puntera copiada por otros ejércitos, mal copiada por algunos, pero que está rindiendo efectivamente. Ahora ya hay un teniente general al frente y luego tienen un equipo que lo hubiéramos querido, vamos, extraordinario de todo, pero vamos, pueden hacer frente a cualquier catástrofe y a cualquier problema. En fin, eso es. Hay en Intendencia una fábrica de pan que fabrica 12.000 panes a la hora. Esos panes, o sea, están pensadas, esa fábrica no funciona, la tienen ahí en reserva, es una reserva estratégica. Como hay una reserva estratégica en los hospitales militares, pues si ocurre algo, una catástrofe, viene una visita de un general, de uno no sé cuánto, y le da un telele, pues ya lo tienen preparado ahí por si acaso un jefe de Estado, cualquier... Bueno, pues hay una fábrica que está, ya le digo, no funciona, la tienen preparada, yo la he visto funcionar porque nos llevaron a verla, y hace 12.000 panes a la hora, pensando en no solo abastecer al ejército, sino en abastecer
en una posible catástrofe nacional y que ocurra y que haya que alimentar a una gente que va a estar desangelada y en malas condiciones. Ya está, no había otra pregunta, ¿no? Yo esperaba que me preguntarais algo de lo del 23F, pero bueno, a ver, eso lo he vivido muy directamente, claro, también. Muy directamente. Vamos, que estuve en el Parlamento allí con... ¿Alguna pregunta más? Pues entonces yo Pues sí. nada más, estupendo. Entonces yo sí haré una. A ver, dime, no me hables de usted. Pues entonces haré una pregunta. ¿Cómo viviste el 23F? Hombre, entonces sí que me voy a explayar. Vamos a ver. Sí, No sé si volverá a sentarme. No explayarme en el tiempo. No explayarme en el tiempo, hombre. No, perdonar, hombre. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. Bueno, pero ocurre lo siguiente. A mí, yo despachaba con el teniente general Gaveras todos los días a las 8:30. A veces me llamaba y me decía, Aguilar, véngase a casa. Y me iba a su casa y me invitaba a desayunar porque quería contarme algo o que yo le contara algo. Entonces yo le llevaba la prensa diaria, era un resumen de prensa de todo lo que se hablaba del ejército en toda la prensa nacional. Y también le llevaba un resumen, que eso yo lo recibía del Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Ministerio de Defensa, entonces ya era de Defensa, de periódicos extranjeros ya traducidos en español, y todo eso lo charlábamos allí él y yo. Todas las mañanas a las 8:30 despachaba con él. Bueno, pues el día ese del 23F resulta que él había ido a una visita a los paracaidistas, a la brigada paracaidista. Por cierto, que se había llevado al general Armada con él a la visita. El general Armada entonces era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Y que, por cierto, mucha gente dice que lo había nombrado no sé quién y que no, lo nombró él. O sea, él dijo, quiero tener a mi lado a un hombre del rey, sin conocer las andanzas que tuvo en la Casa Real, que se lo largaron de allí porque, bueno, no viene al caso. Vamos al 23F, que me lío. Bueno, me lío en tiempo. Bueno, pues entonces yo, ese día que él iba a ir y fue con el general Armada a visitar a la brigada paracaidista, me dijo, Aguilar, no venga usted por la mañana, venga esta tarde. Y entonces esa tarde yo me fui a despachar con él, me dijo, venga usted a las 5. Entonces me fui allí a las 5 y resulta que estaba dentro. El despacho del teniente general tenía 2 puertas, que había abrir una y la otra, y ese espacio en vacío para que no se oyeran las conversaciones de dentro. Entonces yo estaba allí con los ayudantes, y estando con los ayudantes hoy estaba para despachar, y dentro estaba el teniente general Gaveiras y el general Armada, los dos. Bueno, entonces yo estaba allí esperando y los ayudantes tenían encendida un transistor, y en el transistor se estaba oyendo nombrando en el Parlamento fulanito de tal, el otro no sé qué, era el nombramiento de Calvo Sotelo. Entonces resulta que en ese momento de repente se oyen tiros, y en la radio dijo, que lo conozco yo al periodista ese, muy amigo mío, y dijo, está entrando un teniente coronel de la Guardia Civil, no sé, y dije, yo pensé, digo, bueno, este es Tejero. A Tejero lo conocíamos todos en el ejército, de las cosas que había hecho en Málaga, de las cosas que había hecho en el norte, en fin, de todas las cosas de salidas de pata de banco, dicho en términos militares. Entonces, claro, yo oí aquello y ya enseguida reaccioné, digo, este es Tejero. Y yo, que tenía muchísima confianza, que me la daba él, con el teniente general Gaveiras, sin encomendarme a Dios ni al diablo, abrí la primera puerta, abrí la segunda, que él lo cuenta aquí, porque aquí al final hay un escrito de él, un manuscrito de él. Abrí la puerta, entré, estaban los dos de pie hablando el uno con el otro. Por cierto, estaba Armada de espaldas a la ventana, y el general Gaveiras estaba hablándole así, no sé, estarían comentando cosas. Por cierto, él había citado a Armada una vez que hicieron la revista en la brigada paracaidista. Cuando ya terminó todo aquello, le dijo, Armada, no, le decía el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, Alfonso, esta tarde a las 5
en mi despacho, para despachar. Y entonces, y a mí también y yo estaba esperando allí, bueno, cuando salga ya entraré yo. Entonces yo entré y le dije, mi general, ahora mismo ha entrado el teniente coronel Tejero y ha disparado. Y Armada, no él, Armada, se me queda mirando y me dice, ¿qué dice usted, Aguilar? Mire, yo lo he contado muchas veces, pero la mirada de Armada, que él me conocía, yo lo conocía porque lo veía todos los días allí, era el segundo jefe. Yo noté la mirada de él que me penetraba y que me salía por la nuca y que se iba y se daba en la pared. O sea, como de susto, como de una expresión con los ojos abiertos. ¿Pero qué dice usted, Aguilar? Y entonces, en ese momento, el general Gabeiras me dijo, Aguilar, márchese usted. Me ha hablado de usted siempre. Cosa rara, porque, bueno, él siempre hablaba de usted a todo el mundo. Pero a mí me trataba divinamente y me quería mucho. Y yo a él. Y entonces me dice, váyase usted al Parlamento y a ver si desde allí me puede informar de lo que está pasando. Y yo no dije ni mu. Cogí, me di la vuelta, puse mi gabardina de militar, cogí mi gorra y mi coche oficial, yo tenía un coche oficial, y coge el coche oficial, me voy al Parlamento, llego allí, había un control de la Guardia Civil fuera, con un capitán que yo había conocido a ese capitán en una de las visitas que hicimos a Tortosa, y era un capitán que había estado destinado en Tortosa, y lo conocía, me parece que se llamaba Aguilar también. Y entonces me dice, no, mi teniente coronel, no, yo tengo orden de no dejar pasar. Digo, no, es que traigo yo unas órdenes para el teniente coronel Tejero. Me lo inventé y me dijo, bueno, pues pase usted. Allí ni con eso de la contraseña de almohada y todo eso es mentira. Allí nadie me pidió contraseña ni nadie dijo nada de nada. Yo me colé allí dentro y lo primero que me encontré es los guardias por los pasillos, todo. Y allí me di cuenta de que me encontré antes al coronel Alcalá Galiano, que era de la Policía Armada, entonces de los que llamaban los maderos, ese uniforme que llevaban, y entonces yo lo vi, yo lo conocía, él me conocía a mí, y le digo, mi coronel, ¿qué pasa? Dice, no, pues que ha venido Tejero con esto y aquí, y yo he cogido a los guardias, porque los guardias, la policía que hay allí dentro, y dice, los he recogido y los he metido en un sitio, en un cuartelillo que tenemos aquí, y los tengo ahí para evitar problemas que se enfrentaran guardias civiles con policías. Digo, ¿tú quieres hablar con el general Gabeiras? Porque yo ya había entrado allí, ya había visto aquello, y yo ya, entonces, antes que decirle, cuando le dije eso, me digo, bueno, ¿y no hay un teléfono? Y dice, sí, claro que hay teléfono, podemos hablar. En el cuartelillo tengo teléfono. A mí ya me extrañó que de un golpe de esta categoría y que funcionaran las comunicaciones, dije, bueno, esto es un desastre. Entonces yo me fui allí y por teléfono, yo ya había visto la situación como estaba y le comuniqué que aquello era un desastre, que no era una unidad organizada, porque unos iban con tricornio, otros iban con la gorrilla esa de eso, otros iban de los de tráfico, y digo, esto es un desastre. Unos llevaban su fusil, otros llevaban solo la pistola, y entonces dije, mire, mi general, esto es un desastre, no es una unidad organizada. Efectivamente, yo ya había visto al teniente coronel Tejero, aquí está Tejero, con la pistola en la mano todo el rato, con el dedo así, no en el gatillo, sino así, pero la pistola arriba. Y ya me metí dentro y allí estuve 4 horas dentro del Parlamento. Y entonces él iba por los pasillos, los guardias por allí, todo era un desastre, y se movían, se iban, todo. Y iba él diciendo a sus propios guardias, porque no había más que guardias allí, en los pasillos no estaban, y yo estaba allí. Y entonces iba por los pasillos, apártense. Y me vio a mí y yo lo vi a él. Como yo te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí. Y yo no le dije ni mu. Yo iba con mi esto y con la gorra puesta con las 2 manitas aquí. Digo, a ver, se cree que yo voy armado y se lía a tiros conmigo. Y yo iba con la gorra así tal. Y él me miró, yo lo miré. Y entonces yo deduje lo que ocurre en el ejército. Antes he hablado yo por encima de la sucesión de mandos. Bueno, pues él pensó, este tío es más antiguo que yo, me conocería de algo, ¿no? Me vio mayor que él. Y dijo, claro, en el ejército el que manda en una situación de estas es el más antiguo. Y me imagino que él pensaría, a este cabrón no le digo yo nada, este tío no le digo nada porque me va a quitar el mando y aquí esto es mío, es mi honor. Bueno, y así fue. Y luego en una segunda ocasión lo volví a ver, porque yo ya estuve por allí, me asomé incluso al hemiciclo,
allí no se veía un alma, no se veía más que ya se habían llevado a Gutiérrez Mellado y a los demás al cuarto ese. Sí pasaron con una manta, no sé si era una manta o una cortina, pues con pistolas de los guardaespaldas que estaban allí, y les quitaron la pistola y en una manta pasaban los guardias civiles para retirársela. Y entonces yo estuve por allí, ya digo, 4 horas, y ya me decidí a hablar con los guardias, y a algunos de ellos le dije, bueno, ¿usted qué hace aquí? No sé, aquí nos han dicho que venir, ya se sabe lo que es la orden militar, el guardia civil, venir conmigo, montarse aquí, vamos. Y ellos se creyeron que iban al norte, y otros se creyeron que iban a un golpe de Estado que había habido en el Parlamento. Y entonces resulta que yo, hablando con ellos, le digo, bueno, ¿y usted? No sé, tal. Digo, ¿y usted quiere hablar con su mujer? Y dice, ay, sí, mi María, eso quiero hablar con mi mujer, tal, porque no sabe que estoy aquí, tal. Y digo, pues venga, véngase conmigo. Y yo se lo llevaba al cuartelillo, y ellos así con 5 o 6 guardias. O sea, estaban todos asustados, que no sabían aquello que pasaba. Y luego ya el teniente coronel le perdí de vista. Pero luego me fui al cuarto donde estaban, todo funcionaba por teles. Y entonces me fui al cuarto de teles, y fui, digo, a ver si hay algo que... Y efectivamente, allí empezó a salir todo lo del general Milán del Bosch, que pasaba todo lo que había hecho y todo lo que había... Y entonces, mirando yo la cinta del Telex, de repente oigo que alguien hay aquí, miro, y era ¿cómo se llama? El guardia civil, el Tejero. Y yo no dije nada, yo seguí mirando, él miró allí, vio aquello que ve, y ya se fue contento y desapareció, y ya no lo volví a ver más. Luego ya sí lo vi cuando vino Aramburu Topete, que mucha gente dice, y yo no lo oí, mucha gente dice que hubo uno de los guardias que le dijo, mi coronel, le pego un tiro. Y yo no oí, eso no lo oí. Lo que sí oí fue que en la discusión que tuvieron Aramburu Topete con él, que le dijo, ponga las armas y tal, y él dijo, sí, antes me pego un tiro, le pego un tiro a usted y me pego un tiro yo. Pero eso lo dijo él. Y sí oí alguien, porque estaba yo detrás, yo me metí detrás de una columna, digo, aquí va a haber un tiroteo y a Mariano Vila le van a dar seguro. Y entonces yo me metí detrás de la columna y sí oí un subfusil, eso que dicen metralleta, pues un subfusil que se montaba. Y entonces dije, caramba, aquí se va a montar, pero no pasó nada más. Allí no pasó nada más. Aramburu Topete se dio cuenta que aquello era un desastre, se marchó y se fue al Palace enfrente. Y el Palace tiene a la entrada, a mano izquierda, una pequeña habitación que yo no sé, y allí se metió él con todos los demás que había. Ya había orden del general Gabeiras, había dicho sobre todo que no haya sangre. Y había quien le había aconsejado, también se dice aquí, porque lo dice él, que asaltar el Parlamento y todas estas cosas, y él dijo, de ninguna manera, antes nada, esto tiene que resolverse solo, pero lo que no se puede, que haya sangre. Y entonces eso fue lo que sucedió allí. Yo estuve allí 4 horas, luego me salí, me fui al cuarto del Palace, estuve allí con el general Aramburu Topete y más gente que había ya mucha gente, y ya luego me fui a coger mi coche oficial, pero ya el coche oficial lo habían largado, lo habían quitado de en medio, me fui andando, y al salir, esto ya voy a terminar, al salir paso por la plaza de Neptuno, que estaba la gente y habían acordonado aquello, habían puesto unas vallas para que no saltaran, y yo iba de uniforme, claro, iba por la acera de la izquierda, muy serio, al cuartel general, y cuando pasaba por la masa estaba allí, pasaba por allí, oí un rotundo ¡hijo puta! Y yo pues dije, pues nada, bienvenido sea, ¿qué le vamos a hacer? Y ya me fui a mi destino, y allí ya sucedió todo lo demás. En fin, había muchas cosas que contar.